Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, le pedimos que se pongan en pie. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Éxodos, capítulo 32. Amén. En el libro de Éxodos, capítulo 32. Amén. Cuando lo tiene me contesta con un amén. 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 Éxodo capítulo 32, versículo 17. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Vamos a venir en palabras de oración. Padre Santo, que estás así, no que es usted, Señor, que sea hablando a través de mi vida, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Así puede cada uno tomar su asiento. Amén, aleluya. Vamos a predicar bajo el tema: ocupamos hombres y mujeres de Dios. Aquí nosotros podemos ver cuando Moisés bajó del monte Sinaí, cuando él estuvo platicando con el Señor por 30 días y 30 noches. Amén. Dice que cuando él iba bajando la montaña, Josué oyó pelea, gritos de pelea, pero Moisés escuchaba el cantar. Y entonces nosotros vemos que aún hasta el hombre más humilde se ardió en ira, dice la palabra. Y no fue porque estaban haciendo algo, sino que fue que ellos estaban adorando a dioses ajenos, a dioses falsos. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es un gran pecado abominable ante los ojos del Señor, la idolatría. Y dice que ellos estaban adorando al becerro de oro. Y entonces Moisés le dice a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aquí nosotros vemos que, como dice Aarón, que el pueblo era inclinado al mal, pero no había un varón de Dios que tenía autoridad sobre el pueblo. No había un Dios que se parara y le dijera al pueblo que eso no estaba correcto, lo que ellos querían, sino que él también les hizo el becerro. Así que ahí nosotros vemos que el líder es también el que guía al pueblo. Nosotros vemos que si el líder está mal, todo el pueblo está mal. Nosotros ocupamos a alguien que nos guíe a la corrección. Ocupamos a alguien que nos enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque nosotros, a través de la palabra, sabiendo que el Señor es el que nos enseña, sabiendo que Él es el primero y después están a las autoridades que Él puso sobre la congregación, que es el pastor, y después siguen las otras autoridades. Y nosotros tenemos que obedecerle a ellos. Pero aquí nosotros vemos que Aarón no tenía esa autoridad, que cuando subió Moisés y Josué al monte, el pueblo se depravó y ellos se inclinaron al mal. Pero fue por la falta de autoridad y la falta de consejo que había. Porque no había una palabra que los guiara al bien. No habían instrucciones, sino que Él también les dejó que hiciera lo que ellos quisieran.
Aleluya. Y el versículo 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Aquí nosotros vemos la autoridad que tenía Moisés sobre el pueblo, que él, guiado por el Señor, él le dijo a los hijos de Leví que fueran de puerta en puerta, matando a su hermano, a su amigo, a su pariente, a quien fuera. Ahí nosotros vemos también que en el evangelio no hay familia, que ahí si mi hermano quiere ir a la iglesia, que ahí si mi hermano no quiere andar en las cosas de Dios, pues yo tampoco. Ahí en las cosas de Dios no hay familia. En las cosas de Dios cada uno va a dar cuenta por sus pecados, cada uno va a dar cuenta por sus obras, sea buena o sea mala. Bendito Dios. Ahí no va a haber nadie que responda por nosotros, sino que nosotros mismos. Pero como aquí nosotros vemos que había alguien de autoridad entre el pueblo, aunque Aarón dice que permitió, y no fue para agrado, sino que fue para vergüenza entre sus enemigos, ya que ellos estaban acampando entre las tierras de sus enemigos, y ellos fueron de vergüenza, fueron usados como juguetes para sus enemigos. Y eso fue por la falta de autoridad, por la falta de guianza, porque no había oración, no había ayuno. Ahí nosotros vemos que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice que el pueblo estaba desenfrenado. Estaban adorando a dioses hechos de oro, a dioses que no podían andar, no podían aplaudir. Y ahí nosotros podemos ver que se necesita eso, se necesita la autoridad para estar al frente de un pueblo. Porque hoy en día lo que muchos nosotros queremos es un cargo, queremos un privilegio, queremos estar aquí arriba. Pero nosotros no sabemos qué es el gran que se tiene que tener aquí. Se tiene que tener ayuno, se tiene oración. Aquí no puede subir cualquiera aquí. Aquí no puede subir cualquiera aquí a hablar cualquier cosa. Sino que tiene que estar orado, tiene que estar ayunado. No puede venir aquí a hablar cualquier cosa que está fuera del orden. Tiene que ir apegado a la Biblia. Bendito Dios, aleluya. Aquí nosotros podemos seguir viendo las diferencias que tenía entre Aarón y Moisés. Que Moisés era un hombre lleno del Espíritu de Dios, que él era guiado. Y él miraba que eso no era correcto lo que hacían. Mas Aarón, él lo permitió. Él permitió que el pueblo se desenfrenara. Y dice que ese día murieron alrededor de 3,000 hombres. Y por esa muerte de esos 3,000 hombres fue que salió el pecado de eso. Por eso que el pueblo de Dios se desenfrenó. Eso causó la muerte de 3,000 hombres para perdón de ese pecado. Mas hoy nosotros no tenemos que venir y matar a un animal, no tenemos que hacer nada, porque el sacrificio ya lo hizo el Señor en la cruz del Calvario, por perdón de nuestros pecados. Eso es lo que necesitamos hoy en día, necesitamos esa autoridad del Señor. En Josué capítulo 5, versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe de ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahí nosotros vemos cómo era la autoridad que tenía Josué. Que Josué dice que él desenvainó su espada contra el ángel del Señor. Y le dijo que si era de los nuestros o de nuestros enemigos. Ahí nosotros podemos ver esa autoridad,
carácter que tenían estos siervos del Señor. Ahí nosotros vemos que ellos no iban a andar permitiendo que cualquier persona hablara aquí cualquier incoherencia. Si ellos estuvieran hoy en día, aquí no existiera tanta gente como hay. Porque hoy cualquiera dice que es profeta, cualquiera dice que es maestro, pero sus enseñanzas están todas erradas, no van conforme a la Biblia. Enseñanzas todas, doctrinas de demonios, dice la palabra. Y si nosotros no estamos apegados, nosotros no sabemos qué dice la Biblia, no la leemos, ahí vamos también. Porque dice que aún hasta los escogidos serán engañados. Nosotros tenemos que saber bien en lo que estamos. Tenemos que leer las escrituras. Tenemos que tener a esa persona, primeramente al Señor que nos guíe. Y después el Señor ha puesto a nuestras autoridades. Aleluya. Porque aquí nosotros vemos que Josué, él no era cualquier persona. Él aún al ángel del Señor le puso la espada. Le dijo que si era de los nuestros o de nuestros enemigos. Y esa es la autoridad que tenemos que tener nosotros también. Nosotros como miembros no tenemos que andar viendo al hermano ni a la hermana. Porque si el hermano o ellos andan viviendo mal, es de orar por ellos y no tirarlos tampoco. Nosotros tenemos que velar por nuestras vidas primeramente, pedirle al Señor que nos ayude. Porque cómo es que nosotros queremos arreglar la vida de otra gente y la de nosotros no está bien con el Señor. Porque primero nosotros tenemos que ver por nuestras vidas, porque cada uno va a dar su propia cuenta. Necesitamos hombres y mujeres del Señor que hablen la palabra tal y como está escrita, no que la anden cambiando, porque hoy en día cualquiera, como les decía, cualquiera es profeta, pero lo que dicen no va conforme a la palabra del Señor. Pero si nosotros no estamos aquí pendientes a lo que dice la palabra, no la estamos escudriñando, no la leemos, a saber qué va a ser de nosotros también. Por eso es que nosotros tenemos que tener autoridad también. Tenemos que escudriñar todo lo que se dice en este altar. Porque nosotros no podemos decirle amén a cualquier cosa también. Tenemos que ver si va según lo que dice la Biblia. Necesitamos hombres como Moisés, como Josué hoy en día. Necesitamos hombres que estén instruidos en la palabra del Señor. Gente que sea de autoridad, que no tenga tacha alguna, dice su palabra. En el libro de Jueces 4, versículo 1, nosotros leemos sobre una mujer, sobre la gobernadora de Israel, sobre Débora, que aún hasta el hombre que era Barak, verdad que él era uno de los altos rangos de los soldados y todo de Israel, ni aún él estaba todo acobardado. Y entonces allá se iba metiendo en las faldas de Débora a pedirle consejo, que ella fuera a pelear a la guerra. Y ahí nosotros vemos que no solo los hombres, sino que las mujeres también tienen que estar ahí. Tienen que estar en ayuno, en oración, leyendo la palabra. Porque nosotros no sabemos qué puede ser de nosotros el día de mañana. Gloria a Dios. En el capítulo 4, versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré a tus manos. Ahí el Señor le estaba diciendo a Barak que fuera a pelear, pero Barak no tenía la confianza puesta en el Señor, no tenía la fe. Y aún el Señor le estaba diciendo que fuera y que le iba a entregar la victoria. Pero Barak le respondió:
si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Y ya de ahí nosotros sabemos la historia, que entregó la victoria en las manos de Débora. Porque en la Biblia muchos no saben quién es Barak, porque no la leemos tampoco. Y aquí nosotros podemos ver que Barak se acobardó ante lo que el Señor le había dicho, ante la profetisa Débora. Se acobardó ante lo que el Señor le había dicho. Gente como esta necesitamos nosotros en las iglesias, gente de autoridad, gente que se pare, no que con una media nada ya se va de la iglesia, porque no le gustó la pintura como está pintado el local, porque no le gustó las días, porque no lo saludó el hermano, por eso se van de la iglesia. Y aún la gente que está firme en el Señor no se va por cualquier tontería, no se va por cualquier cosa. Por eso nosotros tenemos que ver bien. Nosotros no tenemos que ver al hermano, sino al blanco y perfecto que es Cristo. Sino que a Él es el que tenemos que ver, porque Él es el que nos va a dar la salvación en aquel día. No es el hermano el que nos va a dar, no es el diácono el que nos va a dar la salvación, sino que el Señor. Y más adelante en el versículo 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguien? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Así nosotros vemos también que no fue ningún hombre el que mató a Sisara, capitán del ejército, sino que fue Jael, una mujer que el hombre de ella tenía paz con el rey ahí nos dice, con el rey de Azor. No fue por mano de hombre que murió, no fue por mano de capitán ni de fuerte, sino que fue por mano de mujer, una mujer sabia y astuta. Ahí la tuvo en su tienda, ahí, ¿verdad? Lo durmió, y tanto que lo durmió hasta murió y no volvió a despertar. Ahí nosotros vemos también cómo es la astucia. Ahí nosotros podemos ver aún hasta la astucia del enemigo, que hay muchos hoy en día que los tiene bien dormidos el diablo y ni se dan cuenta. Pero ellos dicen que son cristianos y así están bien tranquilitos y van para el cielo. Y se preguntan que por qué no les viene prueba, que ellos están bien con el Señor, pero es porque están bien dormidos, que el diablo los tiene bien dormidos. ¿Y cómo les va a andar haciendo guerra el diablo si debajo de sus pies lo tiene? Aleluya. Ahí nosotros tenemos que ver también las acechanzas del enemigo, porque muchos, ¿verdad?, les ofrecen el evangelio a la gente que va a ser color de rosas, pero no les dicen que va a ser difícil. No les dice que la familia ya no los va a hablar con ellos. No les dice que los amigos los van a dejar. No les dicen eso. Pero les dije que es bien bonito, que va a haber salvación, que hay cielo. Pero no les dije que tienen que cambiar su manera de vivir. No les dice que si así como siguen viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, se van a condenar. No les dicen eso. Solo les dije que hay cielo y que si
seguimos así, ¿verdad? Y que así tenemos el reino ganado. Pero no les dejen cuál reino, si el del Señor o del diablo, porque dice que el diablo es el príncipe de estos siglos, dice la palabra. Y por eso nosotros tenemos que saber bien las doctrinas que nos están dando. Porque hay doctrinas todas erróneas que van puras fábulas de vieja, dijo Pablo. Que hoy nosotros no sabemos qué es lo que dice la palabra. Que uno dice allá una cosa y el otro le sube a contradecir y al fin y al cabo terminan más cruzados. Ninguno sabe qué es la Biblia. Pero es por falta de entendimiento y es por falta de lectura de palabra. Por falta de revelación del Señor. Porque no queremos leer la palabra, por eso es. Porque nos da pereza, nos da sueño. Pero como que para estar leyendo ahí, ¿verdad? Cosas que no le conviene ahí, no tiene sueño. Dura toda la noche y no se duerme. Pero solo abriendo el Salmo 91 y ahí se quedó dormido. Aleluya. Y hay unos que ni el Salmo 91 se pueden, que es lo peor del caso. El que habita el abrigo del Altísimo y hasta ahí. Nosotros tenemos que saber también qué es lo que nos están predicando. Tenemos que saber qué es lo que nos dice la palabra. Nosotros tenemos que leer y ver si va conforme a la palabra lo que nos está diciendo el predicador. Nosotros podemos leer de la mujer Ana en 1 Samuel, cómo ella le lloraba al Señor todos los días por un hijo, porque ella era estéril. Y nosotros podemos leer ahí toda la escritura. Y cuando viene el sacerdote de Elí y le dije que estaba ebria, que estaba borracha. Aquí no cualquier mujer que le diga que está llorando ahí en la presencia del Señor, que está borracha y ya no se vuelve a tomar. Y lo peor del caso es que no se queda callada, sino que... Y por eso nosotros tenemos que leer la Biblia también. Tenemos que enseñar a través de nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, que el Señor vive en nuestra vida y que Él nos ha cambiado. En 1 Samuel 1:12 nos dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces él le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Escuche con qué sabiduría le respondió Ana. Le dijo: no, Señor mío, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Otra hubiera sido: vas a ver qué. Y también el otro que estaba ahí dice: Elí estaba observando la boca de ella. Porque ahí hay muchos que aquí puede estarse moviendo el Espíritu Santo a través de la oración. Y hay muchos, ¿verdad? Y hay otros que están hasta atrás, allá solo viendo nomás. En vez de meterse aquí a orar también, que el Señor sea libertándolo. Porque todo el tiempo nosotros ahí solo viendo nomás cómo está el mover del Espíritu. Pero solo viendo nomás, no se meten al río. Puede estar bien bonita la adoración, pero no, ellos allá están parados ahí viendo. Solo viendo y de espectadores vienen nomás. Por eso mejor no venga aquí a la casa del Señor, porque aquí se viene a adorar y glorificar el santo y bendito nombre. Venimos a depositar nuestras cargas ante el Señor, ya que en el mundo nosotros no vamos a hallar un buen consejo. En el mundo nosotros solo vamos a hallar golpes de espada. Vamos a hallar más desesperación y más dolor de la que ya tenemos. Pero con el Señor nosotros somos más que vencedores, dice su palabra. Dice que Él es el Dios del imposible. Que lo que es imposible para el hombre es posible para Él. Amén, aleluya. Y nosotros vemos cómo Ana le respondió sabiamente al sacerdote Elí. Y le dijo que no, que ella estaba derramando su alma ante el Señor.
Y entonces le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel conceda tus peticiones de tu corazón. Y al año nació el profeta Samuel. Aleluya. Adiós. Y nosotros podemos seguir leyendo la escritura y el voto que Ana había hecho con el Señor, que le había entregado a su hijo y le entregó a su hijo para servir en la casa del Señor. Ya que hoy en día los hijos son rebeldes también, que la madre y el padre pueden estar aquí en el culto y no hay señas del hijo, pero también es por falta de autoridad del padre, por falta de autoridad de la madre, que no nos corrigen. Hubo un caso ahí de una familia ahí que solo viniendo a El Salvador ya le tenían comprado nuevito el teléfono. Solo viniendo a El Salvador se corrompió el hijo. Aleluya. Y ahí está la cosa, que uno mismo, el de padre, es el que corrompe al hijo. ¿Y qué tiene el hijo necesidad de teléfono y no tiene con nadie con quien hablar? Si está bajo la casa, está bajo sujeción de sus padres, debería estar. Y lejos de estudiar, el hijo se perdió. Amén, aleluya. No sale del cuarto ahí a ver qué cosas está. Aleluya. Pero ahí está. Es un gran ejemplo para los padres de tener autoridad sobre sus hijos y sujeción. Porque aún la palabra del Señor dice que como alguien que no tiene ni sujeta su propia casa, ¿cómo va a tener sujeto el pueblo del Señor? ¿Cómo quieren gobernar aquí en la iglesia y tener un cargo y presidente y vicepresidente, pero su casa está más desordenada que a saber el qué? Sino que se empieza en la casa donde tiene que haber orden, para venir a ordenar la vida de otro. Aleluya. Nosotros tenemos que ver estos grandes ejemplos que el Señor nos ha dejado aquí en su Sagrada Escritura. Ver aquí el ejemplo de esta gente, de cómo ellos se consagraban sus vidas para el Señor. Ellos no iban a andar perdiendo su tiempo en tonterías, sino que ellos caminaban en santidad. Dice que ni aún el mundo era digno de que ellos pasaran. Dice que ellos andaban por desiertos, por cuevas, por montañas. Pero aún así el mundo no era digno de ellos. Ellos sufrieron persecuciones. Así nos va a tocar a nosotros. El mundo no nos va a desear nada bueno a nosotros, sino que el mundo nos va a tratar de saber cuántas cosas. Pero ahí se va a echar de ver si somos verdaderos cristianos. ¿Cómo respondemos nosotros? Si vamos a responder con sabiduría como lo hizo Ana. A ver cómo vamos a responder. Aunque hay veces que es mejor quedarse callado nomás, porque nosotros sabemos cómo estamos también. Gente así necesitamos, que no se vaya por cualquier cosa, que esté ahí en la obra, que quizás no tengan privilegio aquí, pero que anden ahí sirviendo, ahí en protemplos, ahí en cualquier actividad que se haga. No porque no es de mi sociedad no voy, no porque son damas y yo soy joven no voy. Y entonces así es, aún en la misma iglesia estamos peleados, en la misma iglesia. ¿Y cómo queremos ir afuera a evangelizar y a rescatar las almas si aún aquí mismo en la iglesia no nos podemos ver al hermano que está a la par? Aún la hermana no puede ver a la vecina, no puede ver a la hermana que está a la par, porque la hermana no la vio bien y se fue, no se asomó ya. Porque la hermana no la saludó, se fue y no se asomó ya. Porque la hermana le dijo del pelo pintado, porque que parecía pura guacamaya y no se volvió a asomar. Y lo peor del caso es que la hermana para edificación le decía eso. Le decía que arreglara su vida con el Señor, pero no se volvió a asomar. No entendió. Y aún también a otra hermana que no tuvo sabiduría cómo decírselo. No tuvo entendimiento, saber cómo decírselo. Aleluya. En 1 Samuel 17:26 nos relata la historia de David. Que él de niño él andaba entre las ovejas, era un pastor de ovejas, dice su palabra. Y aún, ¿verdad? Él allá escondido, de allá lo fue a buscar el Señor. Allá todo hediondo entre las vacas, entre las ovejas del Padre. Y de ahí lo sacó el Señor.
Y un día dice que él iba con la comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y entonces, ya la mayoría tenemos que conocer la historia ya. Porque ya el que no conoce esa historia es porque es amigo, ¿verdad? Porque es nuevo el evangelio. Pero ni aún. Dice, ¿verdad? Que él era el menor de 8 hermanos. Y entonces, él iba con la comida a sus hermanos. Y había un gigante ahí, que estaba ahí contra el pueblo del Señor. Que pelearon, ¿verdad? Y estuvieron ahí alrededor de 30 días. 40 días y 40 noches ahí el gigante. 2 veces al día ahí, desafiando al Señor, al pueblo del Señor. Y ahí no tenía valor ninguno. Pero también era porque no andaban conforme al Señor, porque sabían que al salir ahí el gigante los mataba y hasta ahí llegó. No se volvió a contar. Así está de vez en cuando el pueblo del Señor. Así los tiene bien atemorizados Satanás al pueblo del Señor. Pero es por falta de ayuno y oración. Es porque no estamos sometidos con el Señor, porque nosotros le tenemos miedo al diablo en vez de tenerle temor al Señor. Aleluya. Y entonces seguimos leyendo el relato, ¿verdad? Y entonces llega David y él fue a recoger 3 piedras al río. Y él no iba en el nombre del rey, no iba en nombre de nadie, sino que el Señor. Y en la primera piedra cayó el gigante. Ahí nosotros podemos ver la valentía y la autoridad que tenía. Jovencito el muchacho. Y solo llegó, dice en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió a las mismas palabras, diciendo, así será el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó de andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas,
y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí nosotros vemos las palabras sabias que dijo David. David no anduvo ahí, él no tenía estudio, él se creció criando las ovejas y las vacas de su padre. Él no tenía un título de universidad, él no tenía un título de colegio, pero él tenía la sabiduría del Señor. Él le habló con sabiduría y le habló con palabras rectas. Y le dijo que el Señor, que Jehová de los ejércitos, el que había hecho los cielos, la tierra y el mar y todo lo que habita en ellos, le iba a dar su cabeza. Y así fue. No anduvo en nombre de nadie más, sino del nombre de nuestro Señor, al que servimos. Al que sabemos que si nosotros le somos fieles algún día, le veremos cara a cara tal como Él es. Al que sabemos que si nosotros nos mantenemos fieles en este caminar, a pesar de las pruebas y de las luchas que hay a diario, nosotros vamos a poder vencer. Vamos a venir en palabras de oración para entregar el tiempo. Señor, que estás en